Sí, me escuchan. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias esta noche para que Dios Padre misericordioso nos inspire e inspire también a nuestro hermano Víctor, que nos está dando este taller tan hermoso, que sea el Espíritu Santo que conduzca todo esto, que todas las palabras que sean conducidas por el Espíritu Santo. Damos también a nuestra patria, Venezuela, por esta situación que estamos atravesando. Gracias, Señor Padre, por el día. Gracias, Dios Padre, por el don de la. Gracias, Señor, por este momento, poder disfrutar siempre, siempre de ti, Señor. Gracias, porque estoy aquí reunido para seguir formándome y seguir aprendiendo de ti, Señor. Que cada uno de los que estamos conectados en este taller podamos recibir esa gracia de poder leer cada palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Bien, entonces voy a compartir con ustedes la presentación. Les recuerdo que ya están todos los materiales en el WhatsApp. Y bueno, haciendo un pequeño recordatorio, eh, recuerden que las últimas clases estuvimos viendo, entre paréntesis, si no me escuchan, me avisan de inmediato porque estoy utilizando otro micrófono y otros audífonos, ¿ya? Así que no tengan reparo en interrumpirme nomás, ¿ya? Por favor. Ya, entonces les contaba de que las últimas clases estuvimos viendo un poquito la liturgia celestial, de la cual la liturgia terrestre es un reflejo, ¿ya? Y por ende participamos no solamente la iglesia peregrinante, sino que también la purgante y la iglesia triunfante. Es decir, todas aquellas personas que están en el más allá, ¿cierto? En aquella dimensión espiritual que desconocemos personalmente, pero que tenemos enseñanza, ¿cierto? En las escrituras y también en el magisterio. Y estuvimos considerando especialmente la liturgia celestial en Apocalipsis capítulo 4. Vimos varios aspectos: el que estaba sentado en el trono, lo que había alrededor del trono, delante del trono y junto al trono de Dios. También inquirimos en los cuatro seres vivientes que hay en cada uno de los puntos alrededor de la silla real del Señor, y vimos también sus aspectos espirituales, de los cuales también tienen el PDF en el WhatsApp del curso. Así que quise entrar en esa parte de la liturgia celestial para indicar de que nosotros, junto a ello, hacemos una adoración como iglesia completa, como una comunidad de redimidos, de salvados, de perdonados, de santificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo como base en la sangre derramada por Él en la cruz, dando su vida por nosotros.
Entonces ahora lo que vamos a ver un poquito, lo referente a la liturgia, ¿cierto? En la misa, vamos a ver el nombre de misa, un recorrido histórico de este vocablo, eh, que se comenzó a usar más o menos en el siglo cuarto. No siempre a la misa se le llamó misa, ¿cierto? Así es que, y vamos a ver cómo la liturgia se desarrolla, eh, en en este ritual, en esta ceremonia, cuyo centro, ¿cierto?, es es la Eucaristía. ¿M? Entonces, como le decía, vamos un poquito al nombre, la definición, y podríamos decir de que la misa es ese conjunto de plegarias, de oraciones y de ceremonias que conforman el ritual de la Eucaristía, especialmente en los ritos romanos, que es lo que nosotros celebramos en esta parte occidental, ¿cierto? Porque ustedes saben que desde el año 1054 la iglesia se separó, y en la iglesia católica romana y en la iglesia ortodoxa oriental, cuya sede está en Constantinopla, y la sede de de la iglesia católica romana está justamente en Roma. Así que desde el punto de vista de nosotros, vamos a decir de que este conjunto de plegarias, oraciones, cánticos, ceremonias que dan una configuración al, al sacramento de la Eucaristía de la cual nosotros participamos, y parece que alguien activó pero un poquito alguien activó el subrayado. Voy a borrarlo ya. Ahí sí, ya. A veces uno toca algunos botones. Entonces les decía de que este conjunto de acciones, de plegarias, de rituales, es lo que nosotros ahora conocemos como la misa, ¿cierto? Cuyo centro, cuya cúspide, lo principal es la Eucaristía, ¿ya? Ahora, el nombre de misa, como les decía, apareció posteriormente a lo que nosotros celebrábamos como lo nombrado, en la Cena del Señor, ¿ya? Vino a aparecer posteriormente, ¿ya? Y por eso que puse ahí que el nombre de misa es menos antiguo que la cosa nombrada. ¿M? O sea, la acción, los rituales, los gestos, las oraciones, los himnos y todo lo que hacemos por mediación del sacerdote, ¿cierto? Eso se venía haciendo del tiempo del Señor, pero fue nombrado posteriormente de la manera en que la conocemos hoy día, ¿ya? Entonces, desde el principio de de la primera predicación de la fe cristiana, ¿m? Donde acuérdense que el Señor permitió de que fueran perseguidos los primeros apóstoles, por decirlo de cierta manera, se produjo una estampida por la persecución, y llegaron con el mensaje de la buena nueva, de la buena noticia, del Evangelio, a diferentes partes del mundo, y el Señor también les había ordenado y se los había profetizado. Recuerden que cuando Él, justo antes de ascender al cielo, les dio una promesa muy hermosa, les dijo que iban a recibir poder de lo alto,
por el hecho de que iban a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿ya? Y que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en primer lugar, posteriormente en toda Judea, o sea, el resto del territorio o de la región donde quedaba Jerusalén, en Samaria, un poquito más al norte, y hasta lo último de la tierra. Así que este mensaje se iba a predicar a todas partes, esta fe cristiana en todo Occidente, ¿cierto? Lo mismo que en otros lugares. Así es que la Eucaristía, la Santa Eucaristía, ha sido celebrada tal como fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la última Pascua, podríamos decir, y en la primera cena, o en la primera Eucaristía, ¿ya? Porque ahí se produce, ¿cierto?, el término de todos los ritos del Antiguo Testamento con la Pascua, por eso que se escogió ese día y corresponde al 14 de Nisan, que corresponde entre marzo y abril para nosotros. O sea que nosotros estamos totalmente seguros que la celebración de la Semana Santa coincide exactamente con la Pascua de los judíos, porque la Pascua de los judíos anticipaba, era una ilustración, una figura de la Eucaristía. Por eso podríamos decir que era la última Pascua y comenzaba la primera cena. Y esto fue hecho de acuerdo al mandato del Señor, y todos sabemos, como Él dijo, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que os reunís para celebrar la Eucaristía, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, dice que nosotros anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya se los leo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y justamente el mensaje del Evangelio, su centro es el sacrificio del Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Así que por lo tanto, desde el principio se viene haciendo, ¿cierto?, de esa manera. Ahora, no pasó mucho tiempo, ni muchos siglos, eh, para que la palabra misa, porque es una palabra latina, en cambio la Eucaristía es una palabra de origen griego. La palabra Eucaristía, a ver si se los puedo escribir acá. La palabra Eucaristía está conformada en griego por dos vocablos, eu y caris. Y eso significa acción de gracias, donde el prefijo eu es bueno, agradable, cosas buenas. Charis, gracias, buenas gracias. Por eso se tomó como una acción de gracias, ¿ya? Pero es, pero es una palabra griega. En cambio, misa es una palabra latina porque acuérdense que es Constantino cuando viene la paz al imperio, se cesa la persecución
o cesa la persecución, mejor dicho, de los cristianos, y entonces se establece la religión católica, ¿cierto? La religión cristiana como la única en todo el imperio. Y el imperio romano hablaba en el latín, por lo tanto, por eso que comienza a regir ese idioma en todo, en todas las misas, en todas las Eucaristías, en todas las ceremonias. Pero hasta ese entonces, siglo cuarto, 325 aproximadamente, se llamó siempre Eucaristía, Cena del Señor, partimiento del pan, etcétera, etcétera, o banquete del Señor, pero desde el siglo cuarto ya comienza a llamarse como la conocemos hoy día, ¿ya? Eh, Así que, digamos, ese fue como el, ese es como perdón, no puedo sacar el pulmón, a ver, ahí parece. Ahí sí. Entonces, esta palabra mitzvah, con dos S, primero era usado de manera así muy, con no tanta importancia, pero con el tiempo fue adquiriendo una trascendencia tremendamente importante, ¿ya? Ahora, como les decía, en la primera época apostólica, cuando el griego todavía era la lengua de los creyentes, de los cristianos en Roma, encontramos los nombres comunes griegos que estaban en uso en ese entonces, al igual que en Oriente, para referirse al ritual de la Cena del Señor. ¿M? Y como les decía, el más común de esos vocablos, el más común era la palabra Eucaristía. Y los creyentes lo podían usar en dos sentidos. Se podía referir al pan consagrado, es decir, al pan sobre el cual se hace la epiclisis, es decir, el llamado de la presencia del Espíritu del Señor sobre la especie, ¿sí? Por lo tanto, la Eucaristía apuntaba al pan consagrado o simplemente a todo el ritual que estaba compuesto del pan y del vino. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, eh, que quizá es un poco doméstica, pero es bueno que lo sepan. Cuando el Señor Jesucristo realizó el primer milagro en su ministerio, según nos consta en el Evangelio de Juan capítulo 2, el Señor lo realizó y no fue casualidad, sino que fue con una connotación de importancia. El primer milagro el Señor lo realizó en las bodas de Caná de Galilea, donde transformó el agua de las 6 tinajas de piedra en vino. Ese fue el primer milagro y lo realizó en un matrimonio, y lo realizó en un matrimonio al cual él había sido invitado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me está enseñando de que todo matrimonio debe tener como invitado principal al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Primero, para que Él bendiga ese matrimonio y para que sea sacramento como tal, como algo sagrado. ¿Y por qué lo hizo así? Porque el matrimonio es una figura de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el esposo de la iglesia. Donde se va a consumar
¿Dónde se va a consumar esa relación completa, perfecta, acabada, a plenitud? Según nos dice en Apocalipsis capítulo 19, dice que lo siguiente en el verso 9: y el ángel me dijo, nos cuenta Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. El Cordero con mayúscula es nuestro Señor. Y los invitados son de la iglesia. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle. Iba a adorar al ángel, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que por lo tanto, ahí tenemos las bodas del Cordero que se van a consagrar cuando estemos con Él. ¿Ya? Volviendo al punto, entonces el Señor Jesucristo convierte el agua en vino de las 6 tinajas de piedra. ¿Y por qué habían esas tinajas? Porque la gente se lavaba las manos para poder después comer. Y además en esa cena había una persona que se llama el maestre Sala, así dice Juan capítulo 2. Y el maestre Sala, la misma palabra lo está diciendo de alguna manera, era un maestro de la sala, es decir, él tenía dos funciones, porque las bodas judías, por si ustedes no lo sabían, duraban por lo menos 20 días de celebración. Así era en aquel entonces, cuando había más tiempo. La vida no estaba tan agitada, no había tanto estrés. ¿M? Pero ahora ya no es así. Pero en aquel entonces duraban varias semanas. Entonces el maestre Sala, que fue el que le fue a decir al Señor, eh, se los leo, el Señor Jesús les dijo, llenad estas tinajas con agua o de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que no es tan bueno el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales o de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, el Señor allí convierte el agua en vino y el maestre Sala tenía dos funciones. Él tenía que probar el vino, también tenía que dosificar la cantidad de vino que bebía cada invitado para que no se cayera en la ebriedad. Y además, él decía cuánta agua había que echarle al vino para quitarle los grados alcohólicos. Esa era la función del maestresala. Y fíjese que la iglesia, en la misa, el sacerdote le echa agua al vino como una cosa práctica, pero y la parte espiritual es que el agua que le echa al vino representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Pero esa costumbre viene
del tiempo del Señor Jesucristo. Así que los judíos eran muy cuidadosos, no permitía que nadie cayera en la ebriedad, no andaban personas dando espectáculos porque se embriagaron, y así que dosificaba el vino el maestre Sala y también le echaba una cantidad de agua para quitarle los grados alcohólicos. Y hasta el día de hoy, si usted tiene la oportunidad de conversar con un judío, le siguen echando agua al vino en la celebración de la Pascua, que se realiza entre marzo y abril, que corresponde a nuestra Semana Santa. Entonces les contaba esto porque es parte del ritual, es parte de la ceremonia, ¿cierto? El verter agua sobre el vino, ¿cierto? Eh, uno, para quitarle los grados alcohólicos, y dos, representa la unión de la sangre de Cristo con su pueblo, con su iglesia. ¿Mm? Bien, ahora, y Clemente de Roma, que es citado en la Sagrada Escritura, que murió aproximadamente el 101 después de Cristo, usa en ocasiones la forma verbal que aún conservaba su significado de dar gracias, ¿m? Que significa Eucaristía, pero también la utilizó en relación con toda la liturgia. O sea, no solamente dar las gracias en la cena, en el partimiento del pan, en la Eucaristía, sino que también le llamó dar gracias a toda la liturgia, a todo el culto, a toda la ceremonia. ¿Ya? Y eso lo tenemos en un libro que él escribió, y ustedes lo pueden bajar de internet, que se llama Primera de Clemente a los Corintios, que es un libro que él escribió, una carta que él mandó, porque habían ciertos desórdenes en esa iglesia. Y por eso que también Pablo va a escribir Primera y Segunda de Corintios para poner orden en la iglesia que estaba establecida en el puerto de Grecia, que era Corinto. ¿Mm? Corinto tenía muy mala fama. Como era puerto y llegaban muchos eh, marineros de todo el orbe, de diferentes países, y usted sabe lo que llegan a hacer los marinos cuando llegan a los puertos, ¿cierto? Bueno, ahí ocurría lo mismo y había mucha promiscuidad, mucha lascivia, muchos pecados sexuales, que incluso se infiltraron en la iglesia y por eso que hubo que poner orden. Entonces, Clemente le envía esa carta y como está escrita en griego, ahí aparece la palabrita aquí al final, catapanta eucharistein auto. ¿Ah? Entonces ahí está eucharistein, dar las gracias. ¿Mm? Gracias en todo, ¿ya? Y eso estamos hablando del año 101, o sea, todavía estaba el vocablo, el vocablo Eucaristía. ¿Mm? Entonces, les voy a poner también de que este Clemente de Roma, padre de la iglesia, él es citado por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 3. Ahí está Clemente de Roma o Clemente Romano. Dice, asimismo, está escribiendo Pablo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a unas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. Y ahí está Clemente de Roma, que es el que acabo de citar, donde él escribe esa epístola, que cita que todavía a la cena del Señor se le llama Eucaristía. ¿Ya? Clemente también y los demás colaboradores míos
cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que él está dando muchas gracias porque estaba en la cárcel Pablo y ha recibido una ayuda económica. Estaba pasando necesidad en la cárcel y los hermanos se juntan, los de Filipos, y reciben ayuda de todas partes y se la hacen llegar por Epafrodito. Otro hermano viaja hasta la cárcel y le deja la ayuda. Y él agradece a todos los hermanos, a las hermanas, y especialmente enfatiza el nombre de Clemente. Y Clemente de Roma, que muere en el año 101 después de Cristo, es el que escribe esta epístola para poner orden en la iglesia de Corintios, y especialmente el orden debe estar por el hecho de la Eucaristía. Porque Pablo, en la primera epístola de los Corintios, también dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, de forma indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, debido a que había muchos que estaban comiendo indignamente, no estaban discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen, o sea, han muerto. Entonces, eh, tanto Clemente como Pablo enfatizan de que la Eucaristía, la cena del Señor, requiere que uno tenga una buena disposición de ánimo, haber confesado los pecados, no tener ningún problema con algún hermano, ¿cierto? Para poder participar de manera óptima como corresponde de la Eucaristía. Porque el que no está en buenas condiciones, ¿qué dice acá? Dice que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya habían varios que estaban mal, así que se estaban enfermando, se estaban debilitando y otros incluso habían muerto por tomar con liviandad la Eucaristía. Entonces eso nos enseña a que uno tiene que ir bien preparado, tiene que ir confesado, tiene que tener una buena disposición, ¿cierto? Para que realmente la Eucaristía nos fortalezca, nos vaya quitando nuestros defectos, nos alimente, vaya sacando nuestros deseos carnales, eliminando la concupiscencia, dándonos mayor gozo y mayor amor hacia el Señor. ¿Mm? Entonces, hasta ahí, ¿cierto? Seguía llamándose Eucaristía o Cena del Señor. Eh, También Justino Mártir, que más o menos muere en 167 después de Cristo, habla en varias ocasiones de Eucaristía en ambos sentidos, tanto como el pan consagrado como todo el ritual en sí, ¿ah? Porque él escribió varios libros donde él defiende la fe cristiana, ¿ya? Eh, Ahora, la palabra comenzó a ser usada
siempre desde entonces y pasó sin modificaciones al latín, más o menos desde los inicios de la literatura cristiana latina con Tertuliano y con San Cipriano, ¿ya? Em, y bueno, prosigue siendo el nombre normal para el sacramento a lo largo del desarrollo de la teología católica, pero poco a poco el nombre de Eucaristía fue superado, fue superado por la palabra misa para todo el ritual. ¿Mm? Así que, si ustedes se fijan, Tertuliano, que murió el 220 después de Cristo, y San Cipriano el 258, todavía se seguía usando la palabra griega. ¿Mm? Y, y Clemente le llama entonces, como les dije, liturgia a todo el ceremonial, ceremonial, perdón, y ahí están las citas de de los textos y capítulos donde él los cita en su carta, y hace una diferencia con otra palabrita que es prosfora, que tiene una cierta diferencia de matiz con Eucaristía, que significa rito o una oblación, una purificación. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, eh, todavía, todavía se usa la, la palabra, la palabra griega. ¿Mm? Y entonces, eh, incluso aparecen las catacumbas, en las tumbas de los cristianos que han fallecido por dar testimonio del Señor. Así que se usaron en los primeros siglos tanto en Oriente como en Occidente, ¿ya? La palabra Eucaristía, ¿no? De hecho, usted va a la iglesia ortodoxa griega, que también está en Rusia, y ellos usan la palabra Eucaristía, ¿ya? Bien, entonces, el primer uso, el primer uso que se le da a la palabra misa, la tenemos en el siglo cuarto, ¿m? Con San Ambrosio, que muere en el año 397. ¿Y cómo sabemos que comienza a usarse en el siglo cuarto? Porque él tenía una hermana llamada Marcelina, ¿ya? Y le manda un escrito con cómo se escribía, cómo se carteaban ante las personas, ¿cierto? Le manda a contar todas sus vivencias y le cuenta unos problemas con unos arrianos, ¿ya? Eh, que entre los años 385 y 386 dice que unos soldados fueron enviados a su iglesia para echar abajo la ceremonia. Entonces le escribe lo siguiente, y aquí tengo el texto completito. ¿M? Dice él, el día siguiente, un domingo, después de las lecturas y el tracto era un canto litúrgico que se entonaba después del Evangelio, habiendo despedido a los catecúmenos, expliqué el credo a algunos de los competentes, personas aceptadas para recibir el bautismo, en el bautisterio de la basílica. Y dice, ahí fui inesperadamente informado que ellos habían enviado soldados a la basílica porciana, pero permanecí en mi sitio y comencé a decir la misa. Misiam facere coepi. Comencé a decir la misa. Mientras ofrezco, escucho que un tal Cástulo ha sido aprendido por la gente. Ahí está, es la primera epístola, el capítulo 20, versículos 4 al 5. Son epístolas, me refiero no de la Biblia, sino las cartas que San Ambrosio eh,
están en una colección que pertenece a un libro. ¿M? Y ahí aparece justamente la palabra misa. ¿M? Comencé a decir la misa, comencé a despedirlos. ¿M? La misa es como, significa despedida. ¿M? Y por eso viene la bendición y dice, iros en paz en el nombre del Señor. Es la despedida, la misa. O sea, la palabra de despedida vino a quedar como el vocablo que comenzó a usarse hasta el día de hoy. ¿M? Y yo encuentro como extraño porque, ¿qué es lo más importante? ¿La despedida o la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía. Pero es que también se puede tomar desde el punto de vista que como la despedida significa que se participó de toda la liturgia, de los cantos, de la confesión, el introito, el gloria, el kiri, eh, del sacramento, eh, de todo, entonces está como completo y por eso que se usa la misa, como diciendo ya está todo, ya cené, tuve el banquete. Ahora me voy satisfecho, me voy pleno, me voy lleno, me voy con gozo. Entonces viene la misa, la despedida. Yo creo que por ahí se puede tomar el por qué quedó esa palabra. ¿M? Para que, eh, porque al decir Eucaristía, si bien es cierto, es lo más importante, pero también hay otras cosas, otras acciones, otros gestos y otros ritos que se hacen que también no tienen la importancia de la Eucaristía, pero que la acompañan. Entonces, todo ese paquete, por decirlo, todo ese culto completo, ¿ah? Uno se va despedido y bendecido, con gozo, con plenitud, o como dice el griego, con pleroma, totalmente saturado de gozo, porque ha participado de la liturgia y del culto. Entonces, yo creo que por ahí va el sentido, ¿cierto?, de la palabra. Bueno, debe notarse que aquí la palabra misa significa la ceremonia eucarística propiamente dicha, la liturgia de los fieles exclusivamente, sin incluir a los catecúmenos, ¿ya? Y a partir del siglo cuarto, el término se hace cada vez más común y durante un tiempo casi siempre aparece con el sentido de despedida, que es lo que nos dice San Agustín, que muere en el año 430. ¿Ah? Ahí les pongo, dice, luego del sermón, dice San Agustín, tiene lugar la despedida de los catecúmenos. Post sermonem fit missa catecumenorum, y ahí está la palabrita. Y eso estamos hablando ya, ¿cierto? En el siglo quinto, cuando hablamos del año 400 después de Cristo, ya estamos en el siglo quinto. ¿M? Bueno, eso fue les quise dar esa noción histórica para que uno supiera de dónde. Es bueno saber el origen de todas las cosas, porque hay un libro, que lo tengo acá a mano, hay un libro al menos que tienen que tener cuidado. A ver si se los muestro de una carrerita. Voy a encender la cámara. La cámara yo la apago para que no se vaya no se me vaya el internet. Ese libro se llama La Misa y sus misterios, ¿ya? Y el autor es J. M. Ragón. ¿Cuál es el problema de este libro?
J.M. Ragón es es un iniciado de la masonería y por lo tanto todo lo que él habla de la misa lo refiere solamente a ritos paganos, personas no creyentes, de cultos babilónicos, de una serie de cosas. Incluso también habla del vocablo misa, que viene de tantos siglos. Entonces, no es así. Y por eso que les quise dar el sentido más profundo histórico del concepto. En la masonería, los Rosacruces, los gnósticos, toda esa línea, aunque tienen matices un poquito diferentes, pero todos de alguna manera están en contra del cristianismo. Y de una manera sutil tergiversan todos los ritos, todas las ceremonias. Toman muchos elementos de la liturgia, tienen su propia liturgia. Un día voy a hablar, quizás más adelante, del tema que estaba estudiando fuertemente la masonería y los Rosacruces, porque fíjese que al menos aquí en Chile y en todos los países latinoamericanos, lo que prevalece es que todas las autoridades que nosotros tenemos, yo diría que el 95% de nuestras autoridades y de las que hay en los países hermanos son todos masones. De hecho, la revolución que se llevó a cabo en América Latina, Chile, en México, en todos los países del cono sur y también de la parte de más arriba de este continente, fueron todos liderados por masones, todos por masones. Simón Bolívar fue masón, Bernardo Higgins fue masón, Bernardo Higgins con San Martín mandaron a matar a Manuel Rodríguez porque no quiso unirse a la logia lautarina masónica a la cual ellos pertenecían. Eh, y así, y hasta hoy día, nuestros diputados, nuestros senadores, están todos involucrados en la masonería. Y por eso que, y dentro de la masonería, y por eso que también los países están en las condiciones en que están, y dentro de la masonería, si ustedes no saben, hay, hay, hay políticos de derecha y de izquierda. O sea, perfectamente en una logia, que es el lugar, el recinto donde ellos se reúnen, pueden tener ustedes comunistas, de derecha, socialistas, UDI, de todo. De hecho, el presidente que acaba de morir también perteneció a a la logia. Él era invitado a la logia. La presidenta, la expresidenta Bachelet también masona, su abuelo masón, sus padres masones, todos masones. Y ellos justamente son los que están, ¿dónde? En la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, legislando no en favor de las cosas cristianas, católicas o que Dios le agradan, sino legislando en contra de todo eso. Así que les quería contar porque en libros como estos aparecen muchas cosas tergiversadas. Bueno, ese era un pequeño paréntesis, ¿ya? Entonces sigo compartiendo con ustedes la presentación. Eh, Habíamos quedado ahí, me parece. Sí. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito las partes de la misa, aunque ustedes ya se las saben, pero siempre es bueno decir algunas cosas que a veces se desconocen, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración. Las partes de la misa. Ya, bueno, ¿por qué es importante conocerlas bien?
justamente para que la misa se viva, se experimente, nuestra alma se eleve la mente, se eleve el corazón, se eleve la voluntad, ¿ya? Ahora, independiente de quién esté adelante presidiendo, que esa es una de las enseñanzas de la iglesia. Si tenemos a un sacerdote con vida no ejemplar, con vida desordenada, con ser igual el Señor se manifiesta, no importa la condición del sacerdote. Usted eso me imagino que lo sabe. ¿Mm? Por eso que el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo acerca de los fariseos? El Señor dice que tenemos que ser objetivos, muy, muy objetivos, ¿ya? Eh, Estoy buscando para que ustedes sepan lo que el Señor nos enseña. Bueno, el Señor dice así, hagan todo, hagan todo lo que los fariseos les digan que hagan, pero no imitéis sus hechos. Hagan todo lo que los fariseos les digan que hagan, o sea, hagan todo lo que les enseña, pero no imitéis sus hechos. Eso es lo que nos enseña el Señor. O sea, el Señor decía, bueno, los fariseos tienen mal testimonio, son hipócritas, son acá, son allá, son acusadores, juzgan a las personas que no son como ellos, pero enseñan bien la palabra. Hagan todo lo que los fariseos les enseñen, pero no imiten sus hechos, no imiten sus actos. Entonces el Señor dice que tenemos que ser objetivos, ¿cierto? Entonces, si un sacerdote imparte los sacramentos y él no está bien, no importa, el Señor lo permite por un lado y por otro lado está la objetividad del acto, ¿ya? Eso tiene que quedar bien en claro. Em, bueno, las indicaciones que siguen a continuación vienen del misal romano y voy a usar la P para indicar cuando los fieles se paran, la S cuando se sienten y la R cuando están arrodillados, ¿ya? Entonces la entrada, todos nos paramos, ¿cierto? Ahí se canta el introito, ¿cierto? El canto de entrada y el propósito de este canto no es solamente abrir la celebración, la liturgia, sino que también es comenzar a preparar el corazón, el alma, el espíritu, los pensamientos, la contemplación, meditar, reflexionar sobre lo que se está expresando en el cántico y prepararse. Entonces, ahí tenemos la entrada, ¿cierto? Ese es un momento solemne y, y uno tiene que estar con una disposición de ánimo, dejar de lado las preocupaciones domésticas, que tiene que ir a cocinar, que hay que ir a lavar, que hay que ir a hacer ese trámite, o el hombre que tengo que ir, me toca ir de turno. No, en esos momentos se tiene que concentrar y solamente debe existir la celebración y ninguna otra cosa más. Eso debe estar en la mente y en el corazón. La celebración, la adoración, el culto, ¿cierto? Los pensamientos que reunimos durante la semana para ahora, ¿cierto?, elevarlos al Señor. Porque eh, el domingo no solamente es el comienzo de la semana,
La semana comienza el domingo, si ustedes no sabían. La semana laboral comienza el lunes, pero la semana, desde el punto de vista espiritual, comienza el domingo, porque en la escritura se dice que cada primer día de la semana se reunían los creyentes para partir el pan, y cada primer día de la semana el domingo. Acuérdese que la creación, cuando el Señor dijo sea la luz, fue un día domingo. El Señor Jesucristo, llamado la luz del mundo, resucitó de la oscuridad de la muerte de la tumba un día domingo. Entonces el domingo es el inicio de la semana. Entonces en ese día yo vierto en mi corazón, en mis palabras y en mis pensamientos todo lo que yo reuní desde el lunes hasta el sábado para entregárselo al Señor en la celebración, y también me preparo para iniciar una nueva semana para que el Señor, cierto, me hable, me guíe, me sustente, me muestre, me ayude a discernir y disfrute de la semana, disfrute de lo cual me colmé al celebrar la Eucaristía. Se supone que yo me llené, me colmé, mi copa rebosó, la copa del corazón y de mis pensamientos rebosó de todo aquello que recibí en la celebración, y por lo tanto, ¿cierto? Lo desarrollo, lo voy ocupando en porciones durante toda la semana. Esa es la idea, digamos, ¿cierto? Entonces se comienza con esta entrada. ¿M? ¿Y esto de dónde viene? Acordémonos que el pueblo del Señor Israel estaba en el desierto, estuvo 40 años en el desierto y estaba alrededor del tabernáculo de reunión, ese templo portátil que el Señor le mandó a erigir a Moisés, con las piedras preciosas, los colores, con los 7 muebles, etcétera. Entonces todo el pueblo veía que la columna de nube bajaba, o veía, claro, bajaba a la puerta de la tienda, y cuando veía que la columna de nube, que era la presencia del Señor, que en hebreo es la Shekinah, ¿ya? La Shekinah bajaba la columna de nube, todo el pueblo que estaba alrededor se paraba, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda, porque alrededor del tabernáculo, de este templo portátil, estaban las tiendas, las carpas de todas las familias de los israelitas. Entonces veían descender la columna de nube, la presencia del Señor, que en la noche era columna de fuego, y entonces se paraban y posteriormente se postraban, se arrodillaban a la entrada de su tienda, indicando con ello que ellos sabían de que estaba la presencia del Señor allí. ¿Cierto? El problema es que ahora no todos los que van a la liturgia, a la misa, llegan con la misma solemnidad, formalidad, con el protocolo, con la reverencia que corresponde a tal acto. ¿Cierto? Ya se ha perdido esa solemnidad. Y si los israelitas estaban haciendo cualquier otra cosa, podía salir un rayo de la nube y los consumía de inmediato, de inmediato. Morían en el acto. Entonces los israelitas sabían que eso era solemne. Estaban con sus niños pequeños, todos en silencio. No había nadie corriendo, ni jugando, ni llorando, ni gritando, ni haciendo pataleta. No, una solemnidad pero tremenda. Y estaban ahí pendientes
de lo que iba a suceder. Porque acuérdense que aquella tienda era la tienda del encuentro, donde Moisés hablaba cara a cara con el Señor, mientras el pueblo permanecía atento, algunas veces de pie, otras de rodilla, postrados, es decir, totalmente estirados en el suelo, o incluso con el rostro en tierra. ¿Mm? Ahí está, y ahí están todas las tiendas alrededor, ¿eh? Entonces, cuando eso ocurría, había mucha solemnidad. Así que cuando se manifestaba, el sacerdote besaba el altar y posteriormente él, por medio del saludo, ¿eh? Estoy hablando del sacerdote, manifiesta a toda la comunidad reunida en la presencia del Señor. Y bueno, y una vez que finaliza el saludo, el sacerdote o el monitor puede hacer a los fieles una brevísima introducción sobre la misa del día, ¿cierto? De qué es lo que va a acontecer o qué cosas se van a desarrollar o hay una fiesta especial, qué sé yo. Después ustedes saben que el sacerdote invita al acto penitencial que se lleva a cabo cuando toda la comunidad hace su confesión general y termina con la conclusión del sacerdote, ¿cierto? Eso sería después el saludo al altar y al pueblo congregado mientras todos están de pie. Así que de alguna manera lo que se hace en la liturgia, en la misa, se extrajo del culto que se llevaba a cabo en el templo en Israel, porque acuérdense que los apóstoles eran judíos, adoradores en el templo de Jerusalén, y después ellos salieron de allí y empezaron a reunirse en las casas, así que llevaron la liturgia judía, varias de las cosas la llevaron a la liturgia cristiana. ¿Mm? Bueno, el sacerdote a continuación dice, el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, y con tu espíritu. ¿Mm? Ahora, ¿esto de dónde viene? Claro, si uno tiene que saber el origen de las cosas, como siempre digo yo, todo, el origen de todo. Bueno, tenemos un texto muy similar en Segunda de Timoteo, capítulo 4 verso 22. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 verso 22. ¿Qué es lo que dice ahí Pablo? El Señor esté con tu espíritu. La gracia esté con vosotros. Así que ese era el modo común de saludarse cuando se participaba tanto en la liturgia, en la Eucaristía, como también se consignaba en las cartas, en las epístolas que se enviaban de una a otra iglesia, ¿ya? Eso era algo normal, algo usual. También acuérdense que en el saludo del ángel a la Santísima Virgen María, especialmente en la Anunciación, y eso está en Lucas capítulo 1 verso 28, el ángel entrando en su presencia, ¿qué es lo que le dijo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces tenemos, el Señor esté con tu espíritu, dice Pablo. El ángel le dice a María, el Señor está contigo, y el sacerdote que dice, el Señor esté con ustedes. Entonces, por lo tanto, la expresión es bíblica, es sacada de las Sagradas Escrituras. No es un invento, no es algo que se dice por decir,
sino que tiene sustento en la revelación que el Señor dio a su pueblo. ¿M? Eh, también el sacerdote puede usar una expresión o fórmula y que se dice en 2 de Corintios 13:13, que es muy bonita, porque ahí menciona a las tres personas. ¿Qué es lo que dice allí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. ¿Mm? Ahí involucra a las tres personas, y a las tres personas con algo que le caracteriza, la gracia del Señor Jesucristo. Porque la gracia, si ustedes no saben, la gracia eh, es el favor que una persona con muchos recursos le hace a otra que no tiene nada y está en estado de miseria. Eso es gracia. Y dice Pablo, vosotros ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, era rico en el cielo y se hizo pobre aquí en la tierra, para que nosotros con su pobreza, la pobreza que tuvo aquí en la tierra, fuésemos enriquecidos. Así que esa es la gracia del Señor. El amor de Dios por preparar todo el plan de salvación y la comunión del Espíritu Santo, que al tener el Espíritu Santo viviendo con nosotros, eso nos permite conectarnos directamente a Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, dice Pablo, no es del Señor, no es del Señor. Eh, Hay una profecía en el Apocalipsis que dice que va a haber una invasión a la tierra. Eso está en Apocalipsis 9. Y esa invasión va a traer unos seres horribles que los describen en el Apocalipsis 9. Léalo cuando tengan tiempo. Y se le va a permitir a esos seres que atormenten a los hombres. Se lo voy a leer para que ustedes lo sepan de qué está en la escritura. Eh, Acá está, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios en sus frentes significa el Espíritu Santo. Entonces, estos seres, ¿a quién van a dañar? A aquellos hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Va a ser tan grande los tormentos, va a ser tan grande el castigo, va a ser tan grande la tribulación, que los hombres desearán morir. Bueno, pero lo más importante es que esos seres que se describen allí no van a dañar ni le van a hacer nada a las personas que tengan
el Espíritu Santo. Eso significa el sello en su frente. ¿Ya? Así que es importante la comunión del Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, entonces, esta forma de saludarse, volviendo al tema, aparece en muchos lugares de la Escritura como una señal en la cual Dios manifiesta su protección, su ayuda, y en especial a los más pequeños, a los más debilitados, a los más indefensos, los humildes de corazón, con quienes el Señor, por supuesto, hace grandes cosas, grandes obras. Bien, vamos, quedan algunos minutitos. Tenemos la señal de la cruz. Bueno, es tomado como signo de protección divina, ¿cierto? Eh, de hecho, cuando hay personas poseídas por el demonio y los exorcistas les ponen la cruz o les hacen el signo de la cruz con agua bendita, manifiestan un espanto terrible. Así que por lo tanto se considera como signo de protección. Y en el numeral 2157 del Catecismo de la Iglesia, dice lo siguiente: el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Bueno, los protestantes no usan el signo de la cruz ni el crucifijo porque ellos argumentan de que el crucifijo es un símbolo de maldición. Citando Gálatas capítulo 3, si no me falla la memoria, dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. El Hijo fue hecho por nosotros maldición, por cargar con nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, y eso está escrito en el libro de Levítico, o de Deuteronomio, perdón, de Deuteronomio: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 21. Se los leo de inmediato. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, estoy leyendo Deuteronomio 21, 22, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, como colgaron al Señor, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces se argumenta que como el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz y fue hecho por nosotros maldito, por llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice Pedro en su epístola,
Entonces por eso es signo de, en la cruz es signo de maldición. Claro, se puede ver desde ese punto de vista, pero simultáneamente es en la cruz de Cristo en la cual nosotros encontramos salvación. ¿Se fijan? Entonces, eh, si bien es cierto, la cruz en el Antiguo Testamento era maldito el que era puesto allí y era colgado, y tenían que sacarlo antes del otro día que comenzaba a las 6 de la tarde en el horario judío, por eso el Señor lo descargaron de la cruz a las 3 de la tarde, ¿ya? Porque a las 6 de la tarde ya finalizaba el día. Era maldito el que quedaba en el madero, pero el Señor Jesucristo, al ser colgado en el madero y no pasar hasta el otro día, no siguió siendo, no llevó la maldición para siempre, sino que la llevó durante 6 horas en la cruz, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por eso que antiguamente la iglesia oraba a las 9, oraba a las 12 y oraba a las 3 de la tarde. ¿Mm? Bueno, entonces, y por eso la misa también comienza con la señal de la cruz. Perdón, perdón. Ahí sí. ¿Ya? Eh, una prefigura del signo de la cruz o un anticipo del signo de la cruz eh, lo encontramos en Ezequiel capítulo 9 verso 4 cuando el Señor le dijo a Ezequiel, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. ¿Para qué? Para protegerlos. Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. ¿Mm? Así que ahí también está como un signo de protección, de ayuda divina. En el bautismo se nos marca con el símbolo de la cruz en la frente, mientras se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como lo indica, ¿cierto? El Señor lo indica en Mateo capítulo 28, verso 19. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un pasaje bien interesante porque fíjese que el nombre está en singular y se citan tres personas. ¿Cómo se puede usar el nombre en singular si se están citando tres personas que son plural? Porque el Espíritu Santo es una persona, el Hijo es otra persona, el Padre es otra persona. ¿Y por qué se dicen? Entonces debiera decirse en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un detalle y este es un buen pasaje para debatir con los testigos de Jehová. Mire, usted dice que nosotros adoramos a tres dioses. Está equivocado, porque acá dice en el nombre. El nombre es uno solo, singular, un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre planeó la salvación, el Hijo ejecutó la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. No son tres dioses, son tres personas en una sola esencia
que está en singular, en el nombre, no en los nombres. ¿Mm? Así que este es un buen pasaje para rebatirle. ¿Mm? Entonces, ahí se hace la, la señal, la señal de la cruz, ¿cierto? Por tanto, a modo de síntesis de esta parte, la señal de la cruz representa la muerte de Jesús en el madero, representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representa también el palo vertical, es la naturaleza divina, y el palo horizontal, para formar la cruz, representa la naturaleza humana de Cristo y representa la protección de Dios. Todo eso es la señal de la cruz. ¿Mm? Eh, Después tenemos el, el Señor ten piedad o el Kyrie eleison, ¿cierto? Donde todos se paran después del acto penitencial, a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial, como sucede en algunas misas. Si no se canta el Señor ten piedad, si no se canta, al menos se recita, ¿cierto? Y ahí todo el pueblo se para, ¿cierto? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Kiri, Señor, eleison, ten piedad. Y ahí todos están de pie. ¿Cierto? Que el Señor se apiade de nosotros, nos perdone, nos borre nuestras transgresiones, ¿cierto? Las que hemos cometido, para estar en condiciones puras, óptimas, de participar del cuerpo y la sangre del Señor. Y la palabra, la expresión Kyrie eleison o Señor ten piedad, es un clamor que circula por toda la escritura, en todos los libros de la Biblia. ¿Y qué es lo que manifiesta? La necesidad constante que tenemos del auxilio y del perdón divino. El mismo Señor Jesucristo se cuenta que en Lucas capítulo 18 verso 13 dice que un publicano se golpeaba el pecho, los publicanos tenían mala fama porque le cobraban impuestos de más a sus propios compatriotas. Se golpeaba el pecho pidiendo el perdón de Dios y decía lo siguiente: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y dice que este hombre, en cambio, el fariseo que subió junto con él, el fariseo se consideraba bueno, porque y ocupó muchas más, ocupó 32 palabras, decía: Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun siquiera como este publicano. Ayudo 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ocupó 32 palabras. En cambio, el publicano estaba lejos, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. En el idioma original, él apenas usó 6 palabras, a diferencia del publicano que ocupó 32. El publicano, el fariseo no fue perdonado. En cambio, de este hombre publicano con pocas palabras, pero con una profundidad al cual al Señor le reflejó todo lo que había en su alma,
Dice la palabra que éste salió justificado y perdonado antes que el fariseo. Así que a veces no es tanta la palabrería que hay que usar, sino que cada palabra debe ser bien sentida, bien, que refleje realmente lo que hay en nuestra alma para que llegue a la presencia del Señor. Dios mío, o mi Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Se reconoce la condición personal, se reconoce que la persona a quien le estamos dirigiendo nuestras palabras es el Todopoderoso y que es nuestro y que es nuestro Padre. Entonces cada palabra bien sentida, con harto peso, el Señor las recibe que la mucha palabrería que se le pueda decir. Así es que el publicano encontró el perdón de Dios, por decirlo con un corazón arrepentido, como dice el Salmo 51. Ahí está el fariseo y ahí está el publicano, ¿eh? ¿Qué dice el Salmo 51? Un corazón contrito o entristecido, porque el arrepentimiento verdadero tiene que llevar a a una tristeza. Esa tristeza, según Dios, trae perdón y salvación. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Así que importante, muy importante, sumamente importante, el Señor ten piedad de nosotros. El Gloria, bueno, es un antiguo y muy respetado himno con que la iglesia reunida en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta su súplica. ¿Y eso de dónde viene? ¿Se acuerdan Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5? Dice, em, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y ponen sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y después en el capítulo 5 todos los seres, los millones y millones de ángeles, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, le dicen al Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por lo tanto, hay siempre un gloria. Esa es la gloria extrínseca, la gloria que le viene de sus criaturas al Señor, ¿cierto? Siempre, como dice Pablo, ya sea que coméis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Eso está en Corintios, capítulo 31, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo, todo, todo para la gloria de Dios. Trabajar para la gloria de Dios, dormir para la gloria de Dios, comer para la gloria de Dios, hacer labores domésticas para la gloria de Dios, criar los hijos para la gloria de Dios, ser responsable para la gloria de Dios,
ser diligente para la gloria de Dios, no dejar para mañana lo que puede hacer hoy para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Y también la tenemos cuando el Señor Jesucristo nació, en la Navidad. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Te parece? Siempre con el gloria. Así que hemos visto el gloria que le dan los 24 ancianos, la gloria que le dan los millones de ángeles, los cuatro seres vivientes más los 24 ancianos. Y aquí está la gloria que le dan los ángeles cuando el Señor nace. La palabra gloria en griego es doxa. Significa expresar algo de alguien que está lleno de virtudes. Y el Señor está lleno de perfecciones, de excelencia, de virtudes. Y cuando yo hago el bien a otros, porque una cosa es decir gloria y puede que uno diga con palabras gloria a Dios, pero con las acciones no le diga gloria a Dios. Son dos cosas distintas. El Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña dice, así alumbre vuestra luz, todo lo que sabemos del Señor, todo lo que aprendimos, todo lo que el Espíritu Santo nos muestra, todo lo que Él ha hecho en nuestra alma, en nuestra vida, todo eso es la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando nosotros en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia donde estemos, hacemos buenas obras y las personas nos ven, glorifican a nuestro Padre. Cuidado con el engaño del diablo. El diablo era muy inteligente, el más hermoso, vestido de piedras preciosas, y él se quedó con toda la gloria en vez de remitírsela toda al Señor. Entonces, la gloria no es para nosotros. Nuestras acciones, nuestras buenas obras y nuestro buen testimonio, nuestra vida virtuosa, es simplemente un reflejo de lo que es Dios. Pero Él es el que debe llevarse la gloria, no nosotros. Nosotros somos un medio, un mero intermediario. Eso dice para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen, no a usted. Ah, que canta bonito, que hace bien el aseo, que lee bien la lectura bíblica. No, no reciba eso. Dígalo, es para la gloria de Dios. Porque si usted se empieza a quedar con la gloria, ah, le entra la soberbia, el orgullo, que fueron los pecados que trajeron a Lucero a la caída desde el cielo. Así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la intención con que hacemos las cosas? Tiene que ser todo para glorificar a nuestro Padre. ¿Mm? Bueno, hermano, los voy a dejar hasta acá, aunque nos quedaba
un poquito parece, a ver si nos queda un buen resto en realidad. Bueno, quiero hablar un poquito de la oración colecta, ahí todos se paran. Entonces la comunidad reunida reza u ora con lo que se llama la colecta, que es la oración colecta, ¿ya? Y el término colecta viene del latín coligere, que significa recoger. ¿M? ¿Y qué significa? Es como el resumen de todas las plegarias, de todas las oraciones, de todos los rezos anteriores que se hicieron. Y consta de por lo menos 4 puntos, ¿cierto? Una invitación a la plegaria, el sacerdote invita al pueblo a orar, hay una pausa de silencio que es necesaria, todos, a una con el sacerdote, permanecen, ¿cierto?, sin bulla, quietos, sosegados, un silencio solemne. ¿Mm? Viene la oración del sacerdote, luego el sacerdote lee la oración que expresa la índole de la celebración, posteriormente la aclamación del pueblo, y el pueblo la hace suya, la oración, diciendo así sea, que es lo que quiere decir amén, o en hebreo omen. ¿Mm? Bien, después, después viene un resumen nomás que hago de lo anterior. Bueno, lo dejaríamos porque ya estamos pasadito la hora, así que voy a dejar hasta acá. Así que, hermanos y hermanas, esa es lo que yo les tenía preparado. Eh, todos los videos hasta el anterior están en el WhatsApp, los apuntes también. Em, Así que no sé si tienen alguna consulta, duda, inquietud, algo que no les haya quedado claro, pero la idea y el propósito de esta parte fue eh, ver cómo las diferentes acciones, las ceremonias, las palabras, los gestos, todo tiene un asidero espiritual y que está basado justamente en la revelación que nos dio en su palabra y también cómo la tradición lo ha llevado a cabo. Es muy importante, es lo mismo es lo mismo que Dios le entregó a Moisés lo que el pueblo de Israel le llama la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se lo entregó el Señor a Moisés, pero el comentario, la, la explicación más en detalle es lo que ellos llaman la Torá oral y la tienen en el Talmud. Entonces, por ejemplo, cuando ellos celebran la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que ellos levantan una pequeña tienda recordando el tiempo que estuvieron 40 años en el desierto. Entonces dice, se levanta en tienda, pero ¿de qué tiene que ser la tienda? ¿De cuántas medidas? Puede ser dentro de la casa, fuera de la casa, ¿qué se debe hacer? Esos detalles no están en la escritura, en la Torá escrita, sino que está en la Torá oral, en la tradición oral. Y ahí tienen los detalles, y eso se llama el Talmud, que contiene la Mishnah y contiene la Gemara, los comentarios, porque todos los detalles que no están ahí en el Talmud. ¿Ya? Y aquí es lo mismo. En la Biblia tenemos principios
pero por ejemplo no sabemos cómo se hacían las reuniones en las casas de los primeros cristianos, ignorábamos lo que se decía, los detalles no los tenemos. ¿Dónde están? En la tradición. Por lo tanto, así como el pueblo de Israel tuvo una tradición que es el Talmud para complementar los escritos, la iglesia tiene su tradición para complementar lo de la revelación. Es un paralelo, una analogía. Así es que por eso que es importante tomar cómo lo practicaban la iglesia primitiva. Y hay se los voy a mostrar, me lo permiten un momentito. Si tienen oportunidad, Constituciones Apostólicas. Aquí tienen en este libro de casi 500 páginas cómo hacían las liturgias, la misa, los primeros cristianos. Y esto está dentro de la tradición oral. Tienen todos los detalles. Porque las iglesias tienen en forma, se llaman naves. De hecho, al principio se separaban las bancas de las mujeres de los hombres. Había un encargado que tenía que ver que nadie se quedara dormido o empezar a hacer otra cosa. Todos esos detalles que no están en la escritura, porque la escritura enseña la parte espiritual doctrinal, lo tienen en libros como este, ¿eh? Constituciones apostólicas. Muy bueno, muy interesante. Y vienen allí muchas cosas que las que se practican hoy día y algunas que se han dejado de practicar. Entonces la idea fue esa, ¿cierto? Que darle sustento a toda la práctica, el fundamento, ¿m? Que era lo que me interesaba. Voy a parar la grabación.